Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Amén. ¿Expectantes? ¿Con hambre o vienen llenitos? Con hambre de la palabra. Amén, amén. Así es. Bueno, hoy tengo un tema interesante, un tema que todos necesitamos escuchar y vamos a hablar acerca de la medicina de Dios. Amén. ¿Sí? ¿Sí creen que lo necesitamos escuchar? La medicina de Dios. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor sabiduría, que abra los ojos de nuestro entendimiento, que nos dé comprensión espiritual. Yo espero que usted haya traído su cuaderno, su hojita para anotar, porque es importante, ¿no? Decía un jefe mío, es más importante, así sea un lápiz pequeñito que un cerebro grande. Y es verdad, ¿no? Se nos pasa a veces las cosas y necesitamos anotarlas. Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, gracias porque espíritu de sabiduría y de revelación, Señor, en la comprensión y en el entendimiento de esta palabra, Padre. Señor, atamos toda distracción, Padre, Señor, del enemigo, Padre celestial. Señor, todo cansancio se va ahora mismo en el nombre de Jesús. Señor, le hablamos a nuestra alma, a nuestras emociones, a nuestros pensamientos que se alinean, Padre, para escuchar la poderosa palabra tuya, Padre, que trae de nuevo, que trae, Señor, poder sobrenatural. Hay unción allí disponible, Padre, que necesita ser tomada, Padre celestial, y nosotros cuando predicamos tu palabra, unción es desatada, Padre, para tomar de ella, Padre. Unción nos hace libre, Padre celestial, y por eso hoy traemos un tema supremamente importante, Padre, que si necesitamos sanidad, Padre, esta palabra nos da, Señor, esa libertad, Padre, que necesitamos para vivir vidas sanas, Señor, vidas que glorifiquen en nuestro cuerpo a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y los que creen dicen amén. Amén. ¿Sí lo cree? La palabra tiene poder, ¿no? Y si la hablamos, ella se va a confirmar en nuestras vidas. Entonces, si necesitamos falta de sanidad, ¿qué va a hacer? La palabra va a traer sanidad a nuestro cuerpo. Bueno, y vamos a hablar entonces de sanidad. La obra de Jesús, la obra redentora, no solamente trajo salvación, sino trajo también, ¿qué? Sanidad. O sea, Él no solamente vino a darnos vida eterna, gloria a Dios, sino que también vino a traernos sanidad. Y necesitamos muchas veces, ¿cierto? Nuestro cuerpo a veces presenta síntomas, pero para nosotros síntomas no es enfermedad. Para nosotros síntomas es que se tienen que largar. Amén. Se tienen que ir de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, no es templo de enfermedad. Entonces, si usted tiene algún síntoma, algo que tiene que hacer, se tiene que ir en el nombre de Jesús. No puede estar allí en su cuerpo. Y eso es lo que vamos a ver, que dentro del plan de redención o lo que Jesús hizo, estaba la sanidad, la sanidad. Pero así como la salvación, para que haya venido a su vida, usted tuvo que primero, ¿qué? ¿Creer en quién? En Jesús como Señor y Salvador, y luego confesarlo, hablarlo, ¿cierto? Y lo mismo pasa con la sanidad. Debe ser una verdad revelada ¿en dónde? En su espíritu, no solamente aquí en su mente, sino que tiene que ser revelada a su espíritu. Bien, ahora la pregunta es, ¿cómo hago para que esa verdad llegue a mi espíritu? ¿Cierto? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo hago para que la verdad no solamente se quede aquí en la mente, sino que llegue a mi espíritu? Y quiero que vayamos a Proverbios 4:22, Proverbios 4:22. Aleluya, gracias Padre, gracias Papi, porque hay unción para sanidad. Proverbios 4:22 dice, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. ¿Y de qué se refiere eso de que son vida a los que la hallan? A los que las hallan, a la palabra, ¿cierto? A las promesas de Dios, a lo que Dios ha hecho para nosotros. Y está diciendo ahí, porque son ¿qué? Vida a los que las hallan. Y cuando usted ve esa palabra hallar, me da a entender que no está como muy superficialmente, que tiene que ver con que yo tengo que buscar, indagar, escudriñar, examinar, ¿cierto? No está ahí como ahí los tesoros o lo que es el oro como tal, necesita minería, trabajo de minería, excavación, y es lo mismo, ¿cierto? O sea, necesita ser hallada. Necesitamos escudriñar la Escritura, necesitamos buscarla en la palabra de Dios, porque ella para nosotros es ¿qué?
vida, pero también es ¿qué? O sea que la palabra de Dios funciona en dos aspectos. Funciona que si usted tiene síntomas, los síntomas se tienen que ir, pero también funciona para que usted viva de una manera sana, en sanidad divina. Entonces, la palabra de Dios para nosotros es ¿qué? Es vida y es también medicina o salud, ¿cierto? ¿Para qué? Para nuestro cuerpo. Salmos 107:20. Salmos 107:20, y usted tenga esos versículos allí para que se los esté meditando, ¿cierto? Salmos 107:20. Hoy estamos estrenando miembro de audiovisuales, entonces le vamos a sacar el jugo. Salmo 107:20 dice, envió su palabra y los, ¿qué? Sanó y los libró de su ruina. O sea, Él envió la palabra y ¿qué pasó? Nos sanó, nos dio sanidad, amén. Su palabra fue enviada y nos sanó. Y nosotros podemos ver que la Biblia habla acerca de Jesús, que Él es el ¿qué? La palabra. Sí, él es la palabra, ¿cierto? El verbo fue hecho carne. ¿Y qué hizo el verbo mientras habitó con los hombres? ¿Qué hizo? Sanó. Vamos a ver qué hacía Jesús. Miremos Mateo 9:35. Entonces, este texto ya no. Él envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Pero la palabra, ¿quién es? Jesús, ¿cierto? El verbo hecho carne. Ahora veamos el ministerio de Jesús aquí en la tierra. ¿Qué hacía Jesús? Y lo vamos a ver en dónde. Mateo 9:35. Mateo 9:35. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Y qué? Y sanando algunas enfermedades, algunas dolencias, toda enfermedad y toda dolencia. O sea, Jesús hacía tres cosas, mire, ¿qué hacía? Enseñaba, predicaba, pero también ¿qué? Sanaba, ¿cierto? Sanaba enfermedad y dolencia. No dice que algunas, sino que todas. ¿Será que para Jesús le queda grande algo? ¿Una gripa? ¿Un dolor de garganta? ¿Un COVID? ¿Un cáncer? ¿Será que para él le queda grande? No, dice, él sanaba ¿qué? Todas. ¿Y todas es qué? Todas, ¿cierto? No es todas menos una. No, es todas, ¿cierto? Todas, todas. Todas él sanaba, ¿cierto? O sea que el corazón de Jesús eran las personas. Fíjese que el ministerio de Jesús, y uno lo que ve, es dado ¿a qué? A las personas. ¿El que hacía? Él recorría, y él recorría porque no tenía nada que hacer. O sea, estaba ahí de vago Jesús. No, Jesús recorría, ¿cierto? Pero con propósito, enseñar, predicar y sanar. Y todo el ministerio de Jesús estaba ¿qué? Abocado o concentrado en quién, o enfocado en las personas. Diga, el corazón de Jesús es la gente. Y esa es la misma palabra. La palabra es el corazón del Padre. Y por eso Él dice, Él envió su palabra ¿y qué? Y nos sanó. ¿Por qué será? Porque Él está pensando en nosotros. Amén. Él piensa, ese es el corazón del Padre. El diablo no está interesado. El diablo está interesado en que usted no conozca esta verdad. El diablo está interesado en que usted esté enfermo. El diablo está interesado en robarle su salud. Eso es lo que está interesado el diablo. Pero no, nuestro Padre está interesado en ¿qué? En que nosotros vivamos sanos, ¿cierto? Porque el corazón de Él somos nosotros. Y Él está interesado en que nosotros estemos bien. Amén. ¿Sí lo puede ver a usted el Padre así? O sea, imagínense en un momento, porque es que a veces nosotros tenemos una imagen como distorsionada y pensando, no, la voluntad de Dios es que yo esté enfermo y que yo aprenda algo con esa enfermedad. No, la voluntad del Padre es que yo esté, ¿qué? Sano. ¿Sí? Él quiere que yo esté sano, no que ande enfermo. Y por eso Él, ¿qué? Recorría ciudades y aldeas. O sea, no vea un Jesús pasivo. Yo no veo ahí un Jesús pasivo. A ver, no, Él estaba recorriendo, buscando, ¿cierto? Suplir la necesidad de las personas. Él buscaba a las personas en donde estaban. Totalmente activo, Jesús, ¿cierto? Y nosotros
si conocemos de Jesús, deberíamos andar en eso mismo, no pasivos, no como indiferentes a las necesidades de otras personas. Pero ¿cuándo vamos a andar o actuar como Jesús? Cuando le empezamos a conocer a Él, cuando le empezamos a reconocer lo que Él hace en su palabra, ¿cierto? Por medio de la palabra. Y de esa misma manera que Él hacía, nosotros lo vamos a hacer, amén. O sea, primero recibimos de Él, de lo que Él tiene para nosotros, para poder dar a otros. Por eso la Biblia dice, de gracia recibiste, de gracia damos, amén. Pero reconocemos primeramente ¿qué? Lo que Él nos ha dado a nosotros. ¿Y el mundo cómo va a conocer ese Dios invisible? ¿Cómo va a ser visible para ellos? Diga, por medio de mí. Diga, por medio de mí. ¿Sí? O sea, usted va a ser visible a ese Dios invisible. Ese Dios que recorría toda ciudad y toda aldea. Ellos lo van a leer, pero cuando lo vean a usted, oiga, con razón usted hace todo eso. Es que Jesús hacía lo mismo. ¿Sí? Porque usted es igual. Usted es un, ¿cómo es que se le llama eso? Repite, ¿sí? Usted es un, ¿qué? Como le decía, una copia de Jesús. Y en el colegio, oiga, no se copie, pero el Señor sí nos dice, cópiese, cópiese de Él, porque nosotros debemos revelar a Jesús. O sea, es que tenemos su mismo espíritu. Y no tenemos su mismo espíritu para estar, ¿qué? O sea, no haciendo nada. No, tenemos de su espíritu, ¿para qué? Para revelarlo a Él, a otros. Amén. Y este no es el tiempo de que la iglesia esté atemorizada, esté como ahí guardadita. No, es el tiempo de mostrar a Jesús a través de nuestra vida. O sea, uno no ve a Jesús, ay, hay lepra, me escondo porque qué tal me unten de lepra. Nada, Jesús iba y buscaba, ¿cierto? 10 leprosos allá y vayan presentes ante los sacerdotes. ¿Y era por qué? Porque ya habían sido sanados. Uno solo fue el agradecido. Pero Jesús, toda, ¿sí se acuerda del versículo que leíamos? ¿Sanando qué? Toda, diga usted. O sea, que a usted le quede claro, sanando toda enfermedad. No hay nada que le quede corto. No hay nada que le quede pequeño, ¿cierto? Nada. Toda es toda. Amén. Él lo puede hacer, Él lo sigue haciendo y lo continúa haciendo a través de ¿quién? Nosotros, la iglesia. Nosotros somos los que manifestamos a Jesús. ¿Quién más? Pues no piense que es a través por allá de quién sabe qué. No, es a través de usted que se va a manifestar Jesús. Amén. Porque usted tiene de su espíritu, usted tiene de Él. Él hizo morada, hizo de usted su morada. Amén. Sigamos viendo qué más hizo Jesús. Jesús, cuando operó en esta tierra, bueno, otra tal vez que usted diría, no, pero es que Jesús es Dios. Y Jesús cuando operó aquí en esta tierra, operó como Dios. Pero Jesús no operó como Dios en su ministerio terrenal. Bien, ¿Jesús qué? No operó como Dios. Y se lo voy a leer, pueden mostrarlo, pero se lo voy a leer en otra versión. Filipenses 2 del 6 al 7. Filipenses 2 del 6 al 7. Bueno, mientras lo colocan ahí, yo se lo leo. Se los voy a leer despacio para que lo vayan saboreando. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Entonces, ¿qué está diciendo la Biblia? Jesús, aunque era igual que Dios, ¿qué dice? Renunció. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué lo hacía igual a Dios? Que Jesús, como Dios, es omnipresente, omnipotente y omnisciente. ¿Qué es eso? Que es todopoderoso, que todo lo sabe y que está en todo lugar. Pero en el momento que Él tomó cuerpo, esas características ya no las tenía Él. ¿Bien? O sea, Jesús, siendo Dios, no podía estar en todo lugar a la vez. ¿Cierto? Él no podía. ¿Él lo sabía todo? No lo sabía todo. Dependía del Espíritu Santo para saber las cosas. Y tampoco era todopoderoso, sino que dependía del Espíritu Santo para manifestar el poder de Dios en su vida. Bien.
Entonces, ¿qué tuvo que hacer Jesús? Despojarse, renunciar ¿a qué? A esa igualdad. Él renunció a eso. Aún usted se acuerda que cuando antes de volver otra vez, él, ¿qué hizo? Pidió al Padre ¿para qué? Para que esa gloria que tenía antes. Entonces, Jesús, ¿qué hizo? Se despojó, se despojó. O sea que dejó tres características. ¿Cuáles eran? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Ve? No, ahí no aparecen. Tienen que decirse si se la aprendieron. ¿Ah? Las tres omnis, ¿qué es? Omnisciente, omnisciente, omnipotente y omnipresente, ¿cierto? Entonces, él dejó esas características de Dios, ¿cierto? ¿Para qué? Para tomar un cuerpo, ¿cierto? Para tomar un cuerpo. Y Juan 17:5, mire lo que dice. Juan 17:5. Bueno, dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Fíjese lo que está diciendo acá Jesús. Él que está pidiendo al Padre, glorifícame tú al lado tuyo. O sea, esa misma gloria que tuve antes de tomar cuerpo, Señor, que la vuelva a tener. Eso es lo que le está pidiendo él al Padre. Esa omnipresencia, esa omnipotencia, esa omnisciencia, que la vuelva ¿qué? A tener. O sea que él se había despojado, pero él estaba pidiendo al Padre que otra vez ¿qué? Vuelva otra vez a ser, a retomar, a otra vez a ser glorificado con eso que él tenía antes. Entonces Jesús actuando aquí en la tierra no actuó como omnipotente, ¿cierto? Que mire lo que dice en Mateo 28:18. Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, si él dice, esto fue después de que ¿qué? Esto lo dijo Jesús después de que él resucitó. ¿Qué quiere decir esto? Que si él está diciendo que ahora que le fue dada toda autoridad en el cielo y en la tierra, quiere decir que previamente no la tenía, ¿cierto? No la tenía, o sea que le fue devuelta ¿en qué momento? Al resucitar. Bien, al resucitar. Ahora, la pregunta es, ¿cómo Jesús, si no tenía esas características de Dios aquí en la tierra, cómo manifestó sanidades y milagros? Sí, es una buena pregunta que nos podríamos hacer. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hice? Hechos 10:38, miremoslo por la palabra. Hechos 10:38. Hechos 10:38. Dice la palabra. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Fíjese que lo habilitó, lo capacitó a Jesús para hacer sanidades y milagros. El Espíritu Santo, ¿cierto? Dice como el Espíritu Santo ungió, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder ¿a quién? A Jesús. Entonces, Jesús no sanó como Dios, sino como ¿qué? Como un hombre ungido con el Espíritu Santo. Él no sanó porque era Dios, sino porque era un hombre ¿qué? Ungido con el Espíritu Santo. Amén. ¿Y cuántos hay hombres aquí y mujeres ungidos con el Espíritu Santo? Si hemos creído en Jesús, ¿cierto? Si hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, hemos sido ¿qué? Ungidos, ungidos. ¿Y cómo sabemos si hemos sido ungidos? ¿Cómo se manifiesta esa unción en nuestras vidas? El bautismo del Espíritu Santo tiene una evidencia a orar en otras lenguas, perdón, en otras lenguas. ¿Cuántos oran aquí en otras lenguas? ¿Todos? ¿Tú oras en otras lenguas? ¿No? Bueno, ahorita vamos a ministrar bautismo del Espíritu Santo, porque esto es importante, queremos manifestar las obras de Jesús. Amén. Esto es lo que va a hacer la diferencia. Realmente lo que hace la diferencia de la religión a una iglesia que tiene comunión con Dios es el bautismo del Espíritu Santo, el poder de Dios en nuestras vidas. Amén. Y nosotros no queremos ser tradicionales, ¿cierto? O sea, simplemente venir aquí
y escuchar palabra y ya volver a la casa. No, queremos mostrar ese poder, recorrer ciudades, aldeas, veredas en este caso, y ¿qué? Predicar, enseñar y sanar. Amén. ¿Sí se puede ver usted haciendo eso? Véase usted haciendo eso, pero usted dice, "Ay, pero yo no sé mucho". No importa, usted empiece ¿qué? Proyéctese, viéndose, esto es para mí, Señor, porque cuando usted piensa, eso fue que Jesús o Dios lo escribió para esa gente en ese tiempo, no, esa carta está escrita para usted, eso es para usted, amén, eso no debe ser alejano a usted. Usted puede pensar, no, eso es para el pastor o para el evangelista, nada, eso es para cada uno de nosotros, y necesitamos vernos a través de la Escritura. Jesús se vio a través de la Escritura, y usted también véase a través de la Escritura. ¿Y cómo se va a ver? Enseñando, predicando, ¿y qué? Sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Se puede ver imponiendo manos sobre los enfermos? ¿Sí o no? ¿Se puede ver allá en un paralítico usted colocando sus manos y que llegue y se levante? ¿O una persona con cáncer ya calavérica, con huesitos, y empieza a gozarse y empieza a levantarse del gozo? ¿Sí lo puede ver? Bueno, necesitamos empezar a ¿qué? A llamar las cosas que no son para que sean. ¿Sí o no? Eso, por este evangelio es diferente, pero necesitamos empezar a hacer la imaginación. ¿Sabe que el diablo conoce el poder de la imaginación? ¿Dónde es que lo ataca a usted? En la mente, ¿sí o no? Si él hace eso es porque sabe que hay cierto control o puede controlarla a usted a través de sus pensamientos. Bueno, ¿y usted por qué no, sabiendo eso, por qué no lo usa para el lado correcto? Y usted empieza a imaginarse como, yo me acuerdo que cuando niño, uno de los sueños que me dio el Señor, yo después fue que me di cuenta, por un libro de Mark Hankins, pero uno de los sueños que Él me mostró era yo caminando, o sea, estaba la Escritura abierta, la palabra de Dios, y yo caminaba encima de la palabra de Dios, ¿sí? Pero no pisoteándola, sino que yo me encontraba en la palabra, sumergido o haciendo la palabra de Dios. Y eso es para todos. Eso es para cada uno de nosotros. Nos encontramos en la palabra y somos hallados en la palabra. Amén. Haciéndola. Bien, habiendo que milagros, señales, prodigios. Si Jesús lo hizo y su Espíritu está en mí. Bueno, Señor, yo también quiero ver esas sanidades y esos milagros. Jesús sabía esto, que la habilidad para sanar no era del hombre, sino del Espíritu Santo. O sea que, ¿qué es lo que debemos hacer? Ser más dependientes del Espíritu Santo, conocerle a Él. Nosotros estamos llamados a tener comunión con el Espíritu Santo, porque la habilidad no reside en nosotros mismos. No es que nosotros tengamos un superpoder o algo, no, sino que el sanador habita en mí. Diga, el sanador habita en mí. Y si el sanador habita en usted, usted solamente es un canal de bendición. ¿Sí? El sanador le está diciendo, oiga, vaya a donde esa persona que usted sabe que está enferma, impóngale las manos. Usted solamente es que obediente, es un canal de bendición. Pero ¿quién es el que realmente obra el milagro? El sanador, el Señor, el Espíritu Santo. Amén. Nosotros somos obedientes a la palabra. Aleluya. Este es el tiempo. Cuando las cosas se ponen color de hormiga, cuando subió el pico, el COVID, cuando mejor dicho está la cosa más tenaz. Ahí es donde la iglesia tiene que marcar la diferencia, y es la fe la que hace la diferencia. La fe es lo que hace la diferencia. Amén. La fe es lo que va a marcar lo que nosotros creemos en la palabra de Dios. Si no, nos vamos a comportar igual que el mundo, ¿cierto? Hay que seguir los protocolos Pues sí, pero no es esa nuestra confianza. Nuestra confianza está en ¿qué? En la poderosa palabra de Dios. Amén. Así que la palabra necesita usted tenerla allí. Entonces, Jesús, ¿qué hizo estando en la carne? Él rehusó a sanar a quienes vinieron a Él. ¿Sí? Encontramos eso en Jesús. Él rechazaba. Venían personas enfermas y Él, no quiero que te me acerques. ¿Sí? No rehusó. Dice que sanaba ¿qué? Toda enfermedad, ¿cierto? A todos sanaban. Amén. Y si eso fue el verbo hecho carne, el verbo, o sea, la palabra, también hace lo mismo con nosotros. Amén. Si usted va a la palabra, ¿qué va a hacer la palabra? Ella es ungida, ella salió de la boca de Dios, desde su mismo corazón, de su mismo espíritu salió, o sea que esa palabra tiene poder. Él no habló la palabra así como por hablarla, Él no habla necedad, Él no habla cosas por hablar,
Lo que sale de su boca es poder. Y yo tomo de eso que ha salido de su boca. O sea, salió de ti, Señor, yo lo tomo. ¿Sí? O sea, usted cuando escucha la palabra, usted está tomando de lo que del mismo Señor, de su misma palabra, de su misma boca. Eso es mío. Si salió de ti, eso me pertenece. Yo me agarro de eso. Tú lo dijiste, Padre. Tú lo dijiste, Señor. Tú lo dijiste, papi. Amén. ¿Sí le puede decir? Tú lo dijiste, Señor. Y tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Si tú lo dijiste, es verdad. Me pertenece. Es mío. Yo lo tomo por medio de la fe. Yo no lo suelto. Yo me paro firme en lo que tú has dicho, Padre. Es tu palabra. Y yo la tomo, Señor, como mía. Yo me apropio de ella. No me es quitada. Aleluya, papi. Aleluya, Señor. Entonces nos volvemos un poquito como violentos, ¿cierto? ¿Sí? Se ha visto a veces los niños, a veces cuando agarran esos juguetes y así que son bien envidiositos, no le quiere prestárselo a nadie, ¿cierto? Yo tengo un sobrinito y ese no quiere que le... Tiene un montonón de carros, pero si le agarran uno, no, se va y arma ya que no le van a quitar su carro. Pero así usted debe ser con la palabra, un poco violento, ¿no? A veces somos muy... Viene el diablo con cualquier síntoma y ya, nos arrebató la palabra. No creímos más porque el síntoma está allí. Pero síntoma no significa que la palabra no es verdad. La palabra es verdad, amén. Los síntomas simplemente es algo temporal, momentáneo, pero se tiene que largar en el nombre de Jesús. Eso no puede estar allí, ¿no? Porque hemos creído la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos hacer con la palabra? Ya sabiendo que la palabra no nos va a rechazar para tomar sanidad, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer? Ponerla en nuestra boca. ¿Qué va a hacer usted? Ponga la sanidad ¿en dónde? En nuestra... ¿El celular? Que es que yo tengo ahí un versículo. Ponga la palabra ¿en dónde? En nuestra boca. Y Pablo, cuando usted lo lee, Pablo dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento ¿qué? Bueno, ¿y cómo él sembró? ¿Cómo piensan que él está diciendo yo sembré? ¿Y cómo sembró Pablo? Enseñando la palabra, ¿cierto? Predicando la palabra. Entonces, cuando usted habla la palabra, en cierta manera usted está ¿qué? Sembrando, ¿cierto? Y cuando usted ve la parábola del sembrador, ¿cierto? ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios, ¿cierto? La palabra de Dios. Ahora, ¿hay diferentes tipos de semilla? Sí, ¿cierto? Está una semilla, buena semilla, la palabra de Dios. Pero hay otros tipos de semillas, ¿cierto? Que no deberían echarse. Así que tenemos dos cosas, ya descubrimos. La forma en que yo siembro es a través de ¿qué? De lo que hablo. ¿Bien? La semilla puede ser ¿qué? La palabra de Dios. Puede ser otras cosas, palabras que no debería decir, también son ¿qué? Semillas, ¿cierto? O sea, si yo empiezo a maldecir, si yo empiezo a hablar mal, esos son semillas que usted dice, pero ¿por qué me va mal? Cabezón, que estuvo hablando ayer. ¿Sí? Porque lo que usted haya hablado ayer es lo que usted está cosechando hoy. Y usted dice, pero yo ya estoy hablando bien. Sí, pero usted sembró mal ayer. Entonces, ¿qué necesita? Arrepiéntase. Oiga, he estado sembrando mal, Señor. Yo he estado hablando mal, yo he estado actuando mal, yo he tenido mala actitud. Necesito arrepentirme ¿para qué? Para eliminar esa cosecha y empezar ¿a qué? A sembrar correctamente. Pero necesito arrepentirme. Y arrepentirme no es solamente, uy, sí la estoy embarrando. No, arrepentirme es que, párela, deje de hacer lo que está haciendo mal. ¿Sí? Eso es arrepentimiento. Yo no sigo haciendo, ya vi por la palabra de Dios que está mal lo que estoy haciendo. Pero si yo veo que está mal y lo continúo haciendo, ¿eso es arrepentimiento? No, eso es ser cabezón, eso es ser necio, eso es ser obstinado. O sea, ya sé que está mal y yo continúo haciéndolo, pues no espere otro resultado. Simplemente esa va a ser su cosecha porque usted ha sido un necio y un cabezón y un orgulloso. Y eso es lo que va a recibir. Entonces, si Dios nos está hablando, ¿qué necesitamos hacer? Arrepentirnos. Señor, perdón porque estoy sembrando mal. Bien. Así que colocamos la palabra correcta ¿en dónde?
en nuestra boca. Ahora, ya vimos la semilla, ya vimos cómo es que se siembra, pero nos falta ¿qué? El terreno. ¿Cuál es el terreno? El corazón. El corazón, diga mi corazón. No estamos hablando del órgano allá que bombea sangre, estamos hablando allá del hombre interno, ¿cierto? El del espíritu. Y es que su corazón, donde usted ¿qué? Siembra la palabra. ¿Cómo nació usted de nuevo? Confesando, ¿cierto? Usted sembró una semilla, se confesó y vino Jesús a vivir ¿dónde? En su corazón. ¿Sí vio? Y de la misma manera que usted nació de nuevo, así es su vida espiritual y así su crecimiento espiritual. No va a ser de otra manera. De la misma manera que lo recibimos, de la misma manera nosotros andamos. Entonces mire lo que dice la palabra en Mateo 15:17, y esto ayer estaban predicando Omar Eduardo en Famife, y me quedó sonando este versículo, Mateo 15:17. Mire lo que dice la palabra. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina o en el sanitario? ¿Sí? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Entonces, ¿qué es lo que contamina al hombre? Lo que sale de dónde. Y como raro, ¿no? Lo que sale es lo que contamina. O sea, se puede ver de dos maneras. Lo que sale de mi boca es el reflejo de lo que hay en mi corazón. ¿Sí? Pero también se puede ver de la siguiente manera, que lo que yo hablo, eso termina ¿qué? Influenciando lo que hay en mi corazón. Puede contaminarlo, pero también funciona al revés. Puede contaminarlo, pero si hablo correctamente también puede ser ¿qué? No contaminar, sino purificar, santificar en mi espíritu. Bien, o sea que yo necesito sembrar correctamente, porque la semilla que yo siembro es a la semilla que yo voy a recibir. ¿En dónde? En mi corazón. Y yo tengo que tener cuidado qué es lo que guardo en mi corazón, porque de él mana la vida. O sea que empieza la cosa, ¿cómo empieza todo el proceso de cosecha? Con lo que yo hablo, que se guarda en mi corazón, y de ahí que realmente voy a obtener una cosecha. ¿Sí lo están viendo? Entonces, ¿son importantes las palabras? Yo no las voy a tomar. Si yo entiendo el poder de las palabras, Dios ¿cómo hizo el universo? Por palabras. Entonces yo necesito entender el poder de las palabras. Y yo no voy a estar hablando por hablar. Yo no voy a estar hablando por hablar porque yo soy una nueva creación. Yo soy un espíritu, Dios es espíritu. Y si las cosas espirituales son movidas por lo que yo hablo, yo tengo que tener cuidado con lo que sale de mi boca. Porque eso va a afectar mi vida, eso va a afectar mi condición, eso va a afectar mi entorno, eso va a afectar mi futuro, va a afectar mi descendencia, va a afectar todo. Así que yo tengo que tener cuidado ¿con qué? Con lo que yo hablo. ¿Qué cosecha quieres tú en tu vida? ¿Qué tipo de cosecha quieres tú en tu vida? Porque tú estás viviendo hoy lo que tú has estado ¿qué? Sembrando ayer, lo que hemos estado hablando ayer. Es eso. O sea, y usted se está quejando, pero ¿por qué esta situación? ¿Por qué tan terrible? Oiga, eche una revisada, porque el Señor dice, usted puede engañar a los hombres, pero delante de Dios no va a engañar, porque hay una ley de ¿qué? De siembra y cosecha. Si usted siembra para la carne, va a cegar corrupción, pero si usted siembra en el Espíritu, va a cegar vida y paz. Entonces, tengamos presente qué es lo que está saliendo de nuestra boca, porque ¿dónde es que estamos allá influenciando? Así que la palabra de Dios podemos decir que es semilla, amén. ¿Sí? Les voy a dar unos para que los anote allí. Proverbios 12:18, la parte B, dice, la lengua de los sabios es medicina. Proverbios 12:18 dice, ¿qué? Lengua de los sabios es medicina. Aleluya. O sea que si usted es sabio, ¿qué va a salir de su boca? Medicina, ¿cierto? Salud que su cuerpo necesita. Proverbios 18:21 dice, muerte y vida están en poder de nuestra lengua. Y Marcos 4:14 dice, el sembrador es el que siembra la palabra. 4:14. Entonces, la palabra de Dios es ¿qué? Es como una semilla. ¿Y la semilla en sí tiene la capacidad de reproducirse a sí misma? ¿Qué dicen ustedes?
En sí misma una semilla, ¿cierto? Tiene la capacidad de ¿qué? De reproducirse, ¿cierto? Usted debe plantar la semilla de Dios ¿con qué? ¿Pero con qué se la planta? No, ¿con qué planta la semilla? ¿Con qué? Con la boca. ¿Con qué plantamos la semilla? Con nuestra boca. Y cuando la hablamos, ¿dónde es plantada? En nuestro corazón. Así es. Entonces, usted planta la semilla de Dios con la boca. Entonces, ¿qué tiene que colocar en su boca? La palabra. ¿Quiere vivir en sanidad? ¿Quiere vencer los síntomas? Coloque palabra de Dios en su boca. Amén. Coloque palabra de Dios, ¿qué? En su boca. Promesas. Estos versículos que hemos estado hablando, usted tiene que colocarlo en su boca. Así que cuando usted coloca la palabra de Dios en su boca, esa semilla va a penetrar, o la palabra de Dios va a penetrar ¿en dónde? En el corazón, en su espíritu. Y desde allí va a haber una cosecha. ¿Y qué tipo de cosecha si estamos hablando de sanidad? Sanidad, su cuerpo va a ser vivificado por el poder del Espíritu Santo, porque esa palabra es ungida. Y lo que hace que esa palabra produzca ese fruto es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se compara como con el agua, ¿sí? Así que el proceso para que una semilla empiece a crecer y dar fruto requiere ¿qué? Agua, ¿cierto? Agua. Y el Espíritu Santo va a producir ese fruto. Entonces necesitamos también estar llenos del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Romanos 8:11 dice, Romanos 8:11, usted debería anotar esa escritura. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Entonces mire lo que está diciendo la palabra. El mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, ¿dónde mora? En mí. Diga en mí. En mí. Y ese mismo espíritu, por la palabra que yo he colocado en mi espíritu, ¿qué va a hacer? Va a vivificar. Pero recuerde que el Espíritu Santo confirma ¿qué? La palabra en su corazón. Él se mueve por la palabra de Dios. Él confirma la palabra. Así que, ¿cómo Él va a confirmar esa palabra? ¿Cómo va a confirmar la sanidad en su vida? Solamente cuando usted tiene palabra en su corazón. Del resto no. Porque Él ¿de qué va a tomar para revelar esa sanidad en su cuerpo? Solamente la palabra que hay ¿en dónde? En su corazón, en su corazón. O sea, palabra y espíritu van de la mano. Bien. Y por último, leamos, bueno, tengo mucho más porque hay cosas, o sea, quiero hablarles acerca de cómo mantener su sanidad, de cosas que pueden como sacarlo de recibir la sanidad, pero sería mucho tiempo. Entonces lo vamos a dejar para en 8 días, pero vamos con un último versículo, Salmo 103 del 2 al 3. Igual queda usted inquietado para venir en 8 días. Salmo 103 del 2 al 3. Y este versículo, medítelo. Entonces, por último, lo que les voy a explicar es, ¿yo cómo hago para tomar la medicina de Dios? ¿Cómo hago? Vamos a hacerlo de una manera práctica, ¿sí? Para que usted lo tenga presente. ¿Cómo hago? Si usted no trajo apuntes, ¿qué le recomiendo? Vuélvase a escuchar la prédica por el canal de YouTube, para que usted pueda tomar apuntes y sacarle el jugo a esta enseñanza. Recuerde que dijimos, esta enseñanza hay unción para sanidad. ¿Sí lo creen? Amén. Si usted la va a escuchar una y otra vez, ¿qué va a pasar? Sanidad se va a manifestar en su cuerpo. No, su cuerpo no le queda otra alternativa. Diga, mi cuerpo no le queda otra alternativa que recibir sanidad. Pero yo me expongo a la palabra. ¿Sí lo cree? Yo me expongo a la palabra. Aleluya. Yo tomo algo como muy importante. Esto es algo muy serio, amén. Y lo tomo como algo muy importante. Entonces, lo primero es que yo encuentro la escritura de sanidad que significa algo para mí. Entonces, vamos a tomar Salmo 103 al 2 al 3. Y dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, la tendencia de nosotros es ¿a qué? A olvidar, ¿cierto?
Pero nos estamos recordando, no lo olvides, no lo olvides, no olvides que ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas mis inequidades. Él es el que perdona. Pero también es el que sana todas nuestras dolencias. Aleluya. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta escritura? Específicamente con esta escritura vamos a trabajar esta semana. Y usted dice, pero yo no tengo síntomas. No importa, porque usted quiere vivir una vida ¿qué? En sanidad, ¿cierto? Aleluya. Si no tiene síntomas, igual, gloria a Dios, vive una vida ¿qué? En sanidad. A leer la escritura una y otra vez, hasta tener un claro entendimiento de lo que la escritura está diciendo allí, ¿cierto? Pero no solamente allí como externo, sino esa escritura le está diciendo a usted personalmente, ¿sí? Lo que le está diciendo a usted personalmente. O sea que usted necesita tomar esa escritura y se la habla a usted. Yo bendigo al Señor y no olvido ninguno de tus beneficios. Él es quien me ha perdonado todos mis pecados, Él es el que me ha sanado todas mis dolencias. Eso es lo que usted hace. Luego el segundo punto es comenzar en el día a pensar en la escritura. O sea, no solamente usted la dice, sino también que la toma personalmente, sino que usted piensa en ella, en el día, ¿sí? Usted la va a recordar. ¿Si ha tenido usted un problema? Entonces usted sí sabe qué es pensar en algo. ¿Sí o no? Porque allá continuamente usted está ¿qué? Dándole, ¿cierto? Eso es dándole motor allá, tarran, tan, tan, así. Eso mismo usted va a hacer con esta escritura. Va a ser intencional. Y la va a tomar y la va a ¿qué? Meditar. Eres tú el que perdona. Eres tú el que sana todas mis dolencias. Aleluya. Tercero, durante el día, entonces la pienso, ¿cierto? Pero también considero la escritura separándola del resto. O sea, ¿qué es considerarla? Tenerla presente, ¿sí? ¿Y para qué? Para orarla, pero también para enseñarla a otro. ¿Bien? Usted la va a ¿qué? A orar, pero también ¿qué? La va a enseñar a otro. Usted la va a enseñar. Mire, esta escritura que me enseñaron en la iglesia, buenísima. Mire que el Señor me habla acerca de que Él es quien perdona y Él es el que sana. ¿Sí? ¿Lo vamos a hacer? Bueno, yo les voy a preguntar en 8 días a ver quién hizo la tarea. Y por último, la vocalizo. Comienzo a repetir esa escritura, o sea, me la aprendo, me la debo aprender. Repítala y repítesela hablándosela a usted mismo. Entonces, vamos a hacer un parafraseo, lo voy a decir igual por el video para que usted lo tenga presente, de esta escritura, y usted lo va a repetir conmigo. Te bendigo, Señor, con toda mi alma. Te agradezco por todos tus beneficios. Tú has perdonado mis pecados, todas mis faltas, y me has sanado totalmente. Todo mi cuerpo de dolencias y enfermedades. Te doy por haber enviado tu palabra para sanarme. Tu palabra dice que tú sanas todas mis dolencias. Te agradezco porque tu palabra está penetrando mi espíritu, permitiendo que tu salud se manifieste en mi cuerpo físico. Te agradezco, Padre, que los beneficios de la sanidad son parte de tu pacto. No me olvidaré de tus beneficios. Me recordaré que ya me has perdonado y que ya me has sanado en Cristo Jesús. Amén. Entonces repito esto hasta que el proceso de sanidad se manifieste totalmente en mi vida. Y recuerde, la sanidad en la mayoría de los casos es un proceso, ¿sí? Digamos, usted tiene alguna infección y el médico le da antibiótico. Usted con la primera pepa no está ya neutralizada la infección y ya está libre de infección. No, usted tiene que seguir ¿qué? Con el tratamiento, ¿cierto? Es igual. La palabra hay que continuamente estar ¿qué?
tomándola. Y usted ve que la medicina, para que funcione, no solamente funciona que usted llegue y la deje ahí al lado de la mesita de noche y usted la vea, y 4 veces al día usted la ve. No importa, eso no pasa nada, ¿cierto? No tiene ningún efecto, ella tiene que ¿qué? Tomarla internamente. La palabra de Dios tiene que tomarse internamente para producir. Dios siempre trabaja de adentro hacia afuera. Primero usted tiene que tener la palabra aquí para que produzca resultados aquí, si en la garganta, si en la cabeza, si bueno, donde usted sea, allí es que le va a producir resultados. Pero primero debe estar ¿dónde? Internamente. Bien, entonces tenemos tarea, trabajo, y en 8 días vamos a ver ¿qué? Vamos a ver acerca de cómo mantener la sanidad, inconvenientes, a veces situaciones que uno encuentra para no vivir en sanidad divina, ¿cierto? Que uno puede encontrar esas cosas. Y bueno, es mucho tema, pero vamos a distribuirlo de esta manera. Y también quiero como que no nos quedemos solamente allí nosotros recibiendo, sino que también quiero animarlos a que esa unción que Dios nos ha dado es para imponer manos a otros. Amén. No nos vamos a quedar con lo que Dios nos ha dado para nosotros. De gracia recibimos, de gracia damos. Y vamos a oportunidad que tengamos, oportunidad donde vamos a imponer manos sobre los enfermos. Amén. Vamos a ver el poder de Dios en manifestación. Vamos a creer cosas que nosotros no hemos visto aún con nuestros ojos naturales, porque la promesa es que lo que ojo no ha visto, oído escuchado, son las cosas que Dios ha preparado para los que la aman. Amén. Nosotros le amamos y vamos a ver ese poder sobrenatural actuando en nuestras vidas. Entonces pongámonos de pie.